Cuando yo estaba pequeño, todavía me tocó vivir esa época en la que casi en todas las casas de mi pueblo donde yo crecí, se rezaba el rosario. Era muy común que tú fueses a, a una diligencia que tus papás te mandaron, o a una tienda, algo así, y que pasaras por la calle y escucharas el rosario en una casa, en otra, en otra. En unas iban empezando, en otras iba terminando, en unas a medias o así. De hecho, también era muy común que se juntaran las personas para rezar el rosario en las casas. Antes, las peregrinaciones eran acompañadas de un rosario. Los velorios eran acompañados de un rosario, de rosarios. Las fiestas de diciembre o de cualquier Semana Santa, no se diga, eran acompañadas del resto del Santo Rosario. Me tocó a mí ver esa época, en mayo, el mes de Rosario, también era todos los días, todos los días. Pero era muy cotidiano, muy normal, ver por doquier el rosario. Y desde muy jóvenes lo aprendíamos, de niñitos nos llevamos al rosario, diferentes misterios y cómo se rezaba el rosario. De que llegué yo a la adolescencia, algo pasó, se esfumó, se fue, se acabó el rezo del rosario. El día de hoy es raro escuchar el Santo Rosario. Y esto te preguntarás por qué es. Bueno, es por una terrible campaña protestantizante que entró en la iglesia para destruir el resto del Santo Rosario y expulsar a María, Santísima Virgen María, de nuestros hogares y de nuestros corazones. Ha habido campañas, mis queridos hermanos en Cristo, campañas como esta que te acabé de mencionar hace un ratito al inicio del tema. Esta campaña es protestantizante porque los protestantes no quieren el rosario. Y ya lo decía Monseñor Isidro, después del Concilio Vaticano hubo una amplia intromisión de los libros protestantes, de los teólogos nórdicos, que empezaron por venir a acabar la teología auténtica cristiana y la forma de espiritualidad cristiana, latina y más en nuestro continente americano. Cuando yo te lo dije, o sea, lo repito, cuando yo estaba chico nos tocó una etapa abundante del rosario. Cantado, hablado, pero teníamos fervor por el rezo del Santo Rosario. Hoy se acabó todo eso. Se empezó a meter en la iglesia la idea de que el rosario no es necesario. Se empezó a sustituir por otras coronillas o por algo más simple, más fácil. Y se empezó a diluir poco a poco, con parodias, con burlas, el Santo Rosario. A tal punto de que ya casi, porque no lo voy a decir que todos, pero ya casi en esos tiempos ya no se reza el rosario. Voy a ver si hago un trabajito de campo para ver si preguntamos a los católicos de a pie quién se sabe rezar el Santo Rosario. Para que veas cómo se ha diluido muchísimo, porque ya casi nadie lo practica. Esta campaña entró en la Iglesia Católica y arrasó, porque de muchas partes se eliminó el rosario. En muchos lugares se rezaba, como lo dije yo al inicio, y ahora no. Incluso voy más allá. En los templos se dejó de rezar el rosario. Donde pudiese, que antes se reunían las personas, yo me acuerdo todavía cuando estaba joven, chico pues, iban en Semana Santa misioneros. Y esos misioneros, una de las actividades que tenían es rezar el rosario en la mañana.
A las 6 de la mañana en la aurora, siempre se rezaba el rosario. A las 6 de la mañana nos reuníamos todas las personas para rezar el Santo Rosario y llegar a la capilla. Ahora ya no. Es rara la gente que se reúne para rezar el Santo Rosario. Más aún, en los templos ya casi no se escucha el rezo del Santo Rosario. Toda esta campaña empezó a destruirlo y sobre todo hubo un punto muy importante: hacerlo ver innecesario. De hecho, hay planes de estudio en los seminarios donde dejan el rosario solo para los sábados, si bien les va. Porque hay veces que ni el sábado se reza. En los seminarios, Pero hay planes de estudio en los seminarios que solamente tienen espacio para rezar el Santo Rosario el sábado. En un seminario, donde se van a formar sacerdotes futuros, solo el sábado hay espacio para el Santo Rosario. Y donde bien te va, porque hay unos que no. Todo esto ha llevado, mis hermanos, a cosechar un fruto terrible, que es la debilidad espiritual. La Santísima Virgen, en labios de San Domingo, decía San Domingo que el demonio, cuando él hacía exorcismos masivos, expulsaba a los demonios con la compañía de la Santísima Virgen. Y en una ocasión, San Domingo hizo confesar al demonio por qué le tenía tanto miedo a la Santísima Virgen. Y el demonio dijo unas revelaciones espantosas. Bueno, para los demonios, para mí agradables, ¿verdad? Porque las cosas son espantosas para unos y agradables para otros. Para mí, agradable. Para ti como católico, agradable. Pero para los demonios, pues les espantó para ellos, ¿no? Ojo, vuelvo a repetir, espantosas para los demonios. Los demonios decían que la Santísima Virgen, un susurro de la Bella Señora, convencía a la Santísima Trinidad más que cualquier otra cosa, que cualquier sacrificio, que cualquier oración de ángeles o de humanos, más que todos los sacrificios de los humanos, quitando a Cristo, obvio, convencía a la Santísima Trinidad un susurro de la Santísima Virgen María, su mamá de Dios. Y ella nos dejó el Santo Rosario. Y el demonio entró en la Iglesia Católica para desterrar el rosario de la Iglesia Católica. O usted véalo en sus comentarios cómo están. Si hay buena formación, si en su casa se reza, en su parroquia, en su colonia, en su comunidad, donde usted se encuentre, mírelo a ver qué es lo que le dice, si eso se reza o no se reza. Vamos a escuchar al Padre Carlos, una información que nos da muy importante respecto al rosario. Esto sucedía en mi época, y ahora ni que hablar, porque ya ahora peor, pero en mi época, en los seminarios en algunos empezaban a rechazar el rosario. Rezar el rosario una pérdida de tiempo, era de viejas que no saben nada, que no sirven para nada, ¿me entiende? Así decían, viejas que no sirven. Y rezar el rosario era señal de inmadurez. Rezar el rosario era señal de que no tienes nada de teología en tu cabeza. Tremendo. El demonio es soberbio y a través de la soberbia te quiere mostrar que semejante cosita no sirve para nada. Y en los seminarios, imagínense qué futuro sacerdote voy a tener y después te dicen, esas cosas no son importantes. Llegan a sacerdote, claro que no dura mucho tiempo, porque abandonan. ¿Cómo no van a abandonar la fe si no tienen la espada, que dice San Luis, es el rosario y la cruz? Ahí lo escuchó usted. Rezar el rosario era cosa de tontos. El desprecio al rosario empezó por el seminario, los seminarios. Y así hay muchos sacerdotes que no rezan el rosario. Y ahora vemos el desastre en la Iglesia Católica. Y yo creo, sin temor a equivocarme, que uno de los grandes errores en la Iglesia Católica que hemos cometido, laicos y sacerdotes, es haber dejado de rezar el rosario. Por dejar de rezar el rosario, gran parte de la iglesia se ha descompuesto. Se ha descompuesto.
Porque se pierde la fuerza de la fe. La fuerza de la fe. Ahora, usted puede decir, pero es que rezar el rosario no es un dogma de fe. Claro que no es un dogma de fe. El rosario no te salva. Claro que no te salva. El que te salva es Dios. Pero el rosario es un medio y de los más fuertes. ¿Por qué? Porque habla de Cristo. No es a la Virgen, no es a Cristo. Se habla de Cristo, se le da gloria a Dios. Y a su vez a la Santísima Virgen. No se le da gloria, pero se le venera. Solo se le venera a la Santísima Virgen, pero de una forma tan especial que es la única criatura que se le puede rendir ese homenaje. Como madre de Dios, como hija de Dios y como esposa de Dios. Ese desprecio del que el Padre Carlos nos habla, Rosario, es el que nos ha llevado a tener la iglesia como estamos. En gran parte es ese desprecio. Porque yo le puedo asegurar que si se rezara el rosario así como se rezaba antes, la iglesia no estuviera como hasta ahorita. La fe no estuviera como hasta ahorita. Yo me acuerdo cuando se rezaba el rosario, había algo en nuestro pueblo que se llamaba fe. Ahora ya no hay fe. Se está extinguiendo. Vaya usted, por ejemplo, a un velorio, y yo le puedo asegurar que ponen hasta mariachi. No se reza un rosario. Muy escasos. O casi nulos. Son muy pocas las personas las que saben rezar un rosario. ¿Por qué? Porque ya no saben. Volvamos al rezo del Santo Rosario. Volvamos a aplicarlo. Volvamos otra vez al rezo del rosario. Sí, yo creo que si pensamos en alguna estrategia para restaurar la iglesia, tiene que estar incluido el Santo Rosario. Porque como dice el Padre Carlos, la espada de San Luis es la cruz y el rosario. Y la espada para vencer al demonio es a través de la cruz y a través del rosario. Eucaristía y el rezo del Santo Rosario. Como se despreció, tanto de los seminarios como del laico, los fieles, tenemos el desorden, tenemos ahorita en la fe. El desorden espiritual viene por la falta del rezo del Santo Rosario. Si usted quiere restaurar la iglesia, quiere colaborar para que la iglesia vuelva a florecer y se restaure, primero tenemos que comenzar por otra vez traer al Santo Rosario al lugar que le pertenece.